A Rosario sin escalas de María Inés Falconi, capítulo 1. 25 de febrero de 2000. Lucas y Rocío, asomados al tanque, miraban en silencio cómo el remolino de agua acababa de tragarse a su amigo Nazareno. Sabían que no iba a correr riesgos, salvo que el agua lo arrastrase a algún lugar desconocido, alguna época remota en la que no pudiera encontrar a nadie que lo ayudara a volver con su familia. Nunca había pasado, pero habían conocido a Nazareno en 1810. Suena raro, pero era así. Era la primera vez que habían caído dentro del tanque que estaba en el techo de la casa de su abuela, y el agua los había llevado hasta el aljibe de la casa de los Rodríguez Peña, en 1810. Ahí vivía su amigo, con su mamá y sus hermanas, todos ellos esclavos de la casa de don Nicolás y doña Casilda. Bueno, en ese momento todavía no era su amigo, ni siquiera se conocían. ¿Por qué razón un tanque de agua en el techo de la casa de su abuela, en pleno siglo XXI, los llevaba a un aljibe en el siglo XIX? Nunca lo supieron. ¿Y cómo había hecho una india medio bruja para ayudarlos a regresar? Tampoco. Por aquel entonces, Nazareno y Lucas andarían por los 13 años y Rocío tendría 8. Un año había pasado desde aquel momento, y sin ningún temor, los tres habían ido y vuelto por el agua del tiempo, un montón de veces. Así habían conocido a las nietas de San Martín, habían participado de la batalla de San Lorenzo, habían ayudado durante el Congreso de Tucumán y habían echado aceite hirviendo cuando las invasiones inglesas. Viajar en el tiempo se había transformado en algo cotidiano. Lo único molesto era que, una vez que caían al tanque, no podían saber a dónde iban a ir a parar. ¿Vos creés que Nazareno se volverá a encontrar con San Martín?, preguntó Rocío. Su voz retumbó adentro del tanque. No era una pregunta ridícula. En 1816, Nazareno ya era uno de los granaderos de San Martín y estaba en Mendoza, preparándose para cruzar los Andes. Pero el agua del tiempo lo había llevado a la terraza de la abuela. Y Lucas y Rocío no sabían si el agua del tanque lo devolvería al mismo lugar y a la misma época. No sé. ¿Vos creés que Mancha ya volvió? Mancha era el caballo de Nazareno, que también, la última vez, había sido arrastrado por el agua. No sé. ¿Vos creés que Nazareno corre el riesgo de encontrarse con él mismo? No sé, Rocío, no sé, dijo Lucas malhumorado, bajándose de un salto del cajón de frutas que le permitía llegar al borde del tanque. ¿No podés dejar de hacer preguntas sin respuesta? No sé si son sin respuesta, ni sé cuál es la respuesta. Si lo supiera, no te lo preguntaría. Se ofendió Rocío y también bajó del tanque. Lo harías igual. Vos nunca dejás de preguntar ni de molestar. Tus palabras me resbalan como el agua de la ducha, contestó Rocío. ¿Cómo qué? El agua de la ducha es una metáfora, contestó Rocío mientras agarraba una revista de Lucas. No es una metáfora, y deja eso. Están para leer, para que las lea yo. De acuerdo. Si no leo, hablo. ¿Qué preferís? Prefiero ir a despertar a la abuela para que nos prepare la leche. Lucas se paró, decidido a bajar, y Rocío no lo detuvo. Eso era raro, seguro que quería quedarse sola para tocar todas sus cosas. Lucas se había armado un verdadero refugio en la terraza. Si llegaba a encontrar algo roto, ya lo iba a escuchar. Bajó, pero no despertó a la abuela. No quería tener que explicar que su hermana estaba en el techo y así deschavar de paso su propio escondite. Rocío era su peor pesadilla, sin duda.
Abrió la heladera y encontró los restos de la torta que había comido Nazareno antes de irse. Se sirvió un vaso de agua, buscó el control de la tele. Había renunciado hacía mucho a usar la compu de la abuela, porque era una carreta más lenta que la que había encontrado en Tucumán. Ahí no se podía bajar ningún juego y YouTube se cortaba cada rato. Estaba haciendo zapping desparramado en el sofá cuando un ruido hizo temblar la casa. Lucas se levantó de un salto. Primero miró hacia la habitación de su abuela y después miró hacia arriba. Las dos cosas podían ser una catástrofe. Que la abuela se hubiera despertado y caído de la cama o que Rocío hubiera hecho algún desastre. Eligió correr a ver a su hermana. La escalera pegada a la pared que subía a la terraza nunca le pareció tan larga. Una mirada rápida le dio la pauta de que Rocío no estaba a la vista. ¡Rocío!, llamó tratando de no gritar. No tuvo respuesta. Temió lo peor. Buscó el cajón de frutas y se asomó al tanque. El agua todavía daba vueltas a toda velocidad, pero Rocío ya no estaba. ¡Rocío!, llamó. Hasta él mismo se asustó con el grito, pero Rocío no contestó, o no lo había escuchado, o no le contestaba a propósito, o el agua se la había llevado. No lo dudó. Pegó un salto para alcanzar el borde. Pasó una pierna y se dejó caer. Para su sorpresa, el agua había dejado de girar. Ahora era el tanque tranquilo de siempre. ¡Rocío!, volvió a llamar, aunque sabía que era inútil. ¿Qué iba a pasar si el agua no lo arrastraba? Siempre que se habían caído, la corriente los había empujado a los dos juntos. ¿Y si el remolino no volvía? ¿Y si Rocío no volvía? Nunca habían averiguado por qué el agua empezaba a girar, ni cada cuánto tiempo lo hacía, ni si había alguna fórmula para provocarlo. Simplemente había sucedido, de ida y de vuelta. ¿Tendría que salir e ir a buscar ayuda? No, inútil. ¿A dónde iba a ir? Además, ¿cómo explicar que había dejado a su hermana sola en la terraza y se había caído dentro del tanque? ¿Quién le iba a creer que el agua los hacía viajar en el tiempo? Decidió quedarse flotando y esperar. Tal vez el remolino volviera pronto. Buscó con la vista la soga que ahora, por precaución, siempre dejaban colgando hacia adentro. Ahí estaba. Bien, al menos si se cansaba de flotar, no correría riesgo de ahogarse. ¡Rocío!, volvió a llamar, por las dudas. Ninguna respuesta. Ojalá que su hermana estuviera bien.